Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Joaquín, soy parte de esta cátedra y lo que hoy me toca dar, vamos a charlar un ratito, es sobre la debilidad adquirida en la unidad de terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Esta charla es que ustedes puedan reconocer las posibles causas de una debilidad adquirida en la terapia intensiva, que puedan tener herramientas para poder evaluar al paciente al borde de la cama, ¿sí? Lo más importante es que ustedes puedan llevarse algo que puedan usar, que puedan implementar, ¿no? Fácil y obviamente con sustento bibliográfico y que puedan implementar, además de eso, de poder tener herramientas para evaluar, poder implementar un protocolo, ¿no? De prevención, que es lo más importante, o de rehabilitación en tal caso de que se haya adquirido esa debilidad. Bueno, antes de comenzar de hablar de debilidad, tenemos que saber o tenemos que tener en cuenta que la debilidad adquirida en terapia intensiva se debería considerar un síndrome, ¿sí? Ya que tiene múltiples aspectos que puedan llegar a afectar, ¿sí? Al paciente, que puedan llegar a poder producir esa debilidad, ¿sí? Ya después vamos a ir viendo de a poquito un montón de causas que podemos llegar a evitar o podemos llegar a observar, que es un trastorno potencialmente prevenible, ¿sí? Que eso es espectacular porque quiere decir que nosotros podemos llegar a hacer algo o como profesional o el grupo interdisciplinario que actúe, ¿no? Y que casi siempre es reversible, ¿sí? Si bien a veces las debilidades suelen ser muy severas y cuesta un montón o siempre generan alguna secuela, ¿no? Obviamente, la mayoría es reversible y casi en su totalidad, ¿sí? Pero obviamente hay que estar muy sobre el paciente o hay que saber prevenir antes de curar, ¿no? La famosa frase. Bueno, en la definición de lo que es la debilidad adquirida, esto es un síndrome de debilidad muscular simétrica y difusa en pacientes críticos sin otra causa aparente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que no haya sido afectado por ninguna otra causa que no sea por su internación crítica, ¿sí? Su internación prolongada. Suele respetar los músculos inervados, ¿sí? Por los pares craneales y la sensibilidad. No suele estar afectado eso. Suele estar más afectado los músculos, el músculo en sí, ¿sí? El tejido muscular. Y compromete en una mayor medida músculos proximales, cintura escapular y pelviana, ¿sí? Después más adelante vamos a ver un tipo de escala que nos sirve para evaluar y la verdad mayormente los músculos o todo lo que es cintura escapular o los que son los rotadores o los flexores de cadera y demás suelen ser los más afectados, ¿sí? Los grupos musculares más grandes. Para hablar un poquito de epidemiología, tenemos que tener en cuenta que es una causa bastante presente en las terapias intensivas. Fíjense que es de un 26 a un 65% en las terapias intensivas con pacientes que están en ventilación mecánica mayor de 5 días, ¿sí? Es bastante común. Los pacientes más afectados son los pacientes que están con mucho tiempo con asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? O que tienen en su internación, cursan con una sepsis muy grave, ¿sí? Que están muy afectados sobre eso. Y las poblaciones más susceptibles suelen ser los ancianos con sarcopenia o con altas dosis de corticoides, ¿sí? ¿Qué se encuentra asociado a esto? Fíjense lo importante de poder tratar una debilidad adquirida, que el tenerla, ¿sí? Posiblemente haya o cause una mayor duración de la ventilación mecánica, ¿sí? Genere una mayor mortalidad en la terapia intensiva. Eso es uno de los outcomes o de los resultados más importantes, ¿sí? Que tener debilidad genere mayor mortalidad, que genere una disminución de la capacidad física claramente, ¿no? Y
sino genera mayor mortalidad, también genera una disminución de la calidad de vida, así a largo plazo. Los pacientes a veces suelen salir de la terapia intensiva muy débiles, a veces se van a un centro de mayor un centro de tercer nivel, perdón, o a veces se van a su casa, a su domicilio, pero suelen tener una pérdida de la calidad de vida, no suelen volver a su trabajo habitual, suelen costarle mucho en la reinserción de nuevo, ¿sí? A su vida diaria. Entonces por eso es tan importante poder prevenir esto o poder tratar de rehabilitarlo lo mejor posible. Los factores de riesgo que pueden estar involucrados en la debilidad es la edad, obviamente a mayor edad, mayor dificultad, obviamente por todo lo que sabemos, por la disminución del metabolismo y demás. La inmovilidad, ¿sí? La inmovilidad prolongada de estos pacientes, el estar internados, el no moverlos o el anteriormente de entrar a la terapia intensiva ser sedentarios, eso pueden llegar a ser factores de riesgo de producir debilidad o porque la debilidad sea aún mayor. La sedación, ¿cuántos días tiene de sedación el paciente? El paciente viene séptico, se intuba, se produce, obviamente cuando se intuba el paciente se seda, se coloca midazolam, se coloca fentanilo, se coloca por mucho tiempo a veces si la sepsis es muy difícil de tratar o el paciente está muy complicado y a veces, obviamente ahora con este tema del COVID, eh, se le suelen colocar bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Acuérdense que los bloqueantes neuromusculares son una de las principales causas de debilidad también, porque claramente lo bloquean al paciente. Entonces, si por mucho tiempo está con sedación y analgesia, por mucho tiempo está con bloqueantes neuromusculares, posiblemente generen mayor debilidad, posiblemente generen mayor mortalidad, ¿por qué no? La sepsis, ¿sí? El grado de sepsis, ya anteriormente lo habíamos dicho, un paciente más grave, claramente posiblemente utilice mayor sedación, posiblemente el metabolismo esté mucho más afectado, la mitocondria del músculo esté mucho más exigida, entonces posiblemente genere mayor debilidad. La falla multiorgánica, ¿sí? Eso habla de severidad también del paciente crítico. La hiperglucemia, la hiperglucemia actúa sobre los usos, sobre los receptores neuromusculares, entonces posiblemente generen mayor debilidad. Y la ventilación mecánica. Claramente tener la ventilación mecánica por más tiempo va a producir debilidad, tanto del diafragma, ¿sí? Tanto de los músculos respiratorios, como también la imposibilidad de poder desplazarse, ¿sí? La idea es que eso cambie, ahora su pensamiento cambie, el de tener ventilación mecánica para la movilidad, después de escuchar esta charla. Así que seguimos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente presenta pérdida de fuerza muscular de grado leve o grave, ¿sí? El diagnóstico suele realizarse durante la fase de convalecencia. El paciente suele estar recontra crítico, pero se sigue, obviamente uno prioriza que se resuelva su patología de base en donde ingresó a la terapia intensiva, pero uno no ve mucho las consecuencias que puede llegar a traer todo lo que uno actúa en la etapa aguda, ¿sí? Los reflejos tendinosos suelen estar disminuidos o abolidos, ¿sí? Hay que tomarlos siempre los reflejos tendinosos cuando el paciente está en la terapia intensiva, así que acuérdense que el paciente en la UTI no es solamente un pulmón, ¿sí? Es un cuerpo en general. Las disautonomías son inusuales y deben sugerir la presencia de otra enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Esto es otra causa de debilidad, ¿sí? Pero no es no es la de la debilidad adquirida en la terapia intensiva. La presencia de temblores o fasciculaciones no son habituales.
¿sí? Por eso mismo, porque además el diagnóstico es bastante general, ¿sí? Uno tiene que empezar a hacer o a observar, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Poder saber qué otras patologías pueden llegar a actuar para empezar a descartar y será realmente una debilidad adquirida de la terapia intensiva, una DAUSI. Los diagnósticos diferenciales, hay millones, obviamente hay múltiples manifestaciones de debilidad, ¿sí? Puede ser porque esté afectada la motoneurona anterior, esto ya ustedes ya lo tienen ya sabido bastante, los nervios periféricos, el músculo en sí, o las enfermedades de los usos neuromusculares, ¿sí? Pero también nosotros, o las que realmente nos importa en el tema de la DAUSI, ¿sí? Son la miopatía, ¿sí? Crítica, y la polineuropatía crítica o del enfermo crítico, ¿sí? Esas son las dos patologías que pueden llegar a estar afectadas en la terapia intensiva, ¿sí? Fíjense igual la cantidad, obviamente ustedes ya la conocen, los nervios periféricos como ejemplo de Guillain-Barré, que son las más comunes, miastenia gravis, en los usos neuromusculares, en la poliomielitis, bueno, todas esas hay que descartarlas para poder diagnosticar una debilidad. Un poquito de fisiopatología, igual nosotros ya eh, más o menos estuvimos hablando. La debilidad muscular se puede dar por diferentes factores. Perdón. Esos factores pueden ser fármacos, la hiperglucemia, la sepsis, la susceptibilidad, la inmovilización, ¿sí? Todos esos factores pueden llegar a dar por diferentes mecanismos una debilidad muscular, ¿sí? Ahí lo estuvimos explicando un poquito. Los fármacos pueden dar alteraciones de los nervios periféricos y esto producir debilidad. La hiperglucemia afecta la unidad neuromuscular y puede producir debilidad. La sepsis genera una pérdida de excitabilidad del sarcolema, ¿no? Porque el cuerpo está mucho más, mucho más débil, mucho más, el metabolismo está mucho más afectado, ¿sí? Acuérdense que la sepsis o el proceso inflamatorio siempre cuando pasa algo, cuando tiene un problema el paciente, suele enfocarse en ese órgano, ¿sí? Y se quita energía en otra parte del cuerpo. La susceptibilidad, la reducción de capacidad de la contractibilidad y obviamente la inmovilización que produce una reducción de la masa muscular, que eso ya lo saben ustedes, la pérdida de masa muscular por desuso, ¿sí? Se pierden alrededor de un 5% por semana. Así que, evidentemente, todos esos factores pueden llegar a dar una debilidad muscular en la terapia intensiva, ¿sí? Lo podemos clasificar según las estructuras afectadas, nosotros ya lo habíamos nombrado anteriormente. Una es la polineuropatía por enfermedad crítica, ¿sí? Que es la DAUSI con evidencia electrofisiológica de la polineuropatía axonal, sensitivo o motora. Y la miopatía por enfermedad crítica, ¿sí? Es una DAUSI con características miopáticas en la biopsia muscular. Esto en realidad se tendría que diagnosticar por biopsia muscular o en la electromiografía, ¿sí? Electromiograma registrado durante la contracción muscular voluntaria, ¿sí? Esto es en realidad electromiograma es donde realmente se tendría que diagnosticar y no suele diagnosticarse con eso. El PROACI también, en el programa de actualización de kinesiología intensiva, también lo divide según en un examen clínico de debilidad muscular difusa, o puede ser una difusión diafragmática, una miopatía cuadriplégica aguda, o un bloqueo neuromuscular persistente, ¿sí? Según la gravedad, lo va clasificando. Nada, eso es un detalle como para que sepan que lo pueden encontrar así. La polineuropatía por enfermedad crítica ya lo habíamos hablado, es una neuropatía difusa, simétrica axonal y sensitivo-motora, ¿sí?
Esta se produce por una alteración de la microcirculación, por sepsis o hiperglucemia, que genera un aumento endomedular, ¿sí? Un aumento del edema endoneural, disculpen, un aumento del edema endoneural, donde genera un fallo mitocondrial y así produce debilidad muscular, ¿sí? Fíjense, es un paciente en esa foto, es un paciente traqueostomizado, post-COVID, con mucho requerimiento de analgesia, con mucho requerimiento de bloqueantes neuromusculares, traqueostomizado, ahí tienen un modificador pasivo con un filtro vírico bacteriano conectado al oxígeno, y ahí el paciente se está empezando a sentar en silla de ruedas. ¿Sí? Es un paciente que ingresó con diagnóstico de una polineuropatía por enfermedad crítica. ¿Sí? Pero más o menos se expresa así. La miopatía del paciente crítico, ¿sí? La otra que habíamos hablado, está dado por un compromiso metabólico, es inflamatoria y alteración bioenergética, ¿sí? Esto produce un aumento del catabolismo, una alteración de la contractibilidad, donde además de todo eso, ¿sí? De alteración de la contractibilidad, obviamente que va a producir atrofia muscular y demás, hay un compromiso secundario a la denervación por la polineuropatía del paciente crítico, ¿sí? Se suelen dar conjunto. El músculo afectado es más susceptible a otros daños, obviamente que si tenemos un paciente que está con un músculo afectado, un músculo en desuso, un músculo dañado, si le suministramos esteroides o lo que fuese que podemos afectar al músculo, obviamente va a ser mucho más susceptible a los daños y a generar más debilidad. La afectación diafragmática precoz con atrofia y pérdida de fuerza, ¿sí? Obviamente que una de las principales, bueno, el principal músculo ya no lo tengo que decir, pero es el diafragma de la respiración, uno de los principales. Y en este tipo de clasificación o en este tipo de debilidad, ¿sí? Es la que se ve afectada precozmente, ¿no? Y eso se puede llegar a evaluar, se puede llegar a observar en diferentes pruebas, ¿sí? Ahora después la vamos a nada más. Esto claramente da una debilidad muscular. Bueno, y acá la gran pregunta, nosotros con todo eso, sabiendo que hay una polineuropatía, sabiendo que hay una miopatía, sabiendo que posiblemente se genere en la UCI o en la UTI, que se dé por un montón de causas que son inevitables, porque realmente hay cosas que nosotros, si viene un paciente con un distrés viene un paciente con una sepsis y nosotros la tenemos que tratar, claramente toda esa medicación, si bien hay formas para poder ir de a poco o dando vacaciones de analgesia o demás para poder retrasar un poco, para poder ser menos agresivos en lo que va a quedar de la debilidad del paciente, es inevitable eso. Nosotros no podemos evitarlo. Y el paciente queda débil. El paciente queda débil en la terapia. Nosotros, ¿qué podemos hacer con eso? Nosotros como kinesiólogos, claramente, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? En mucho podemos ayudar. Primero, lo que vamos a hacer cuando el paciente esté recuperado, cuando el paciente tenga resuelto su patología o no, ¿sí? O a veces hasta no tan resuelta la patología, pero ya en vías de resolución, vamos a evaluar al paciente, ¿sí? En este artículo, en el 2009, Bernard de Jong encontró algunos factores o algunas variables que se podrían llegar a utilizar para poder ser implementadas en la evaluación de los pacientes con DAUSI. ¿Sí? Primero, lo que dijo De Jong fueron las tres variables que él vio de analizar, fueron estas: las presiones estáticas inspiratorias máximas, la PIMAX, ¿sí? Que seguramente ya la han escuchado en la clase de terapia de higiene bronquial o en otro tipo de clase, las presiones estáticas
expiratorias máximas, la Pmax, y la capacidad vital o la capacidad vital forzada. Estas tres variables son las que Bernard pudo llegar a asociar con la debilidad, ¿sí? Después hay una escala o una... Sí, vendría a ser, es una escala, el MRC, que según los valores, ahora vamos a hablar un poquito, según los valores y demás, nos pueden llegar a dar un indicio, nos pueden llegar a pronosticar o indicar que el paciente está débil. Y obviamente lo puse acá, no lo vamos a explicar, pero claramente la clínica es soberana, ¿no? La clínica del paciente o los antecedentes, acuérdense de lo que ya hablamos antes, la edad, las comorbilidades del paciente y demás, nos pueden llegar a dar un indicio de que el paciente posiblemente pueda estar débil o pueda estar complicado en adelante. Bueno, para hablar un poquito de lo que es el MRC, es una escala, ¿sí? Ahora después vamos a ver una planillita que tenemos nosotros para poder tomarla, para definir la fuerza muscular, ¿sí? Solamente si el paciente se encuentra alerta o colaborador. ¿Sí? Se realiza, lo importante que se puede realizar al borde de la cama, ¿sí? Lo puede realizar cualquier profesional de la salud, ¿sí? Y evalúa la colaboración del paciente completando estas 5 indicaciones, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Y el paciente, nosotros vamos a tomarle el MRC, pero antes, ¿sí? Nos tiene que responder estas indicaciones, que abre y cierra los ojos, que te mire, que abra la boca y saque la lengua, que diga que no con la cabeza, o levante las cejas cuando uno cuente hasta 5. ¿Sí? Estas tres son 5 preguntas sencillas, pero nos va a indicar que el paciente es colaborador. Los grupos musculares que va a evaluar esta escala, ¿sí? Obviamente se evalúan siempre los dos semicuerpos, ¿sí? De uno y del otro. Son la abducción del brazo, la flexión del antebrazo y la extensión de la muñeca, ¿sí? La flexión de la pierna o la flexión de la cadera, la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del pie. Esos son los grupos musculares que uno va a evaluar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Siempre tiene que ser de los dos lados, ¿sí? No de uno solo. Luego de evaluar o de poder evaluar los dos semicuerpos, ¿sí? Se le tiene que poner un puntaje, ¿sí? Porque uno va a evaluar el cuerpo y va a ver que el paciente no tiene, en la abducción de hombro no tiene contracción muscular. Bueno, entonces se pone 0. En la flexión de codo, el paciente hace un movimiento activo contra gravedad. Bueno, entonces tiene 3. Y así se le va sumando, ¿sí? En todos los grupos musculares se le va sumando un puntaje. 60 sobre 60 es el valor normal, si el paciente está normal. O sea que en todos, ¿sí? Fíjense acá, 5, en todos los movimientos o en todos los grupos musculares es el máximo, ¿sí? Hace un movimiento activo contra gravedad y contra resistencia completa. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene debilidad? Cuando el paciente tiene 48 o menos, ¿sí? Sobre 60. ¿Bien? O sea, puede tener el paciente 48 y decimos que tiene debilidad, ¿sí? Esto obviamente nos va a dar el puntaje de todos los numeritos que nosotros le vayamos poniendo al grupo muscular, ¿sí? Obviamente, si el paciente no tiene valores, estamos enfrente de una tetraplejía. Bueno, fíjense, esta es una planilla que nosotros usamos para poder evaluar a los pacientes. Nosotros acá ponemos el MRC, ¿sí? Y además le ponemos la Pmax y la Pmax que le evaluamos conjuntamente. Fíjense que nosotros tenemos acá los grupos musculares, ¿sí? Que vamos a evaluar: abducción de hombro, extensión de muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla, de dorsiflexión del pie. Y nosotros acá ponemos derecha y ponemos izquierda. En cada sector nosotros le ponemos un número, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos con este papelito, o sea, no tenemos que ni acordarnos de estas cosas, porque a veces es complicado, pero te sirve para poder ayudarnos, para poder guiarnos, ¿sí? Acá tenemos las 5 preguntas que habíamos dicho antes: abre y cierre los ojos, mirame, abre la boca y saque la lengua, gira la cabeza, levanta la ceja cuando yo cuente hasta 5, ¿sí? Esas son
las 5 preguntas. Bien, entonces nosotros ponemos un número, otro número, otro número, otro número, ponemos el número acá, ponemos el total acá y después ponemos la fuerza total. Si tiene menor de 48 o igual a 48, estamos en presencia de una debilidad adquirida en la terapia intensiva. Bien, y luego tomamos la Pimax y la Pmax, ¿sí? Las presiones musculares máximas, ¿sí? Que nos van a dar un indicio de qué tan fuertes están los músculos respiratorios. Bien, fíjense, acá uno de mis compañeros le está tomando el MRC a este paciente, ¿sí? Este paciente está con, acá no se ve, pero está con una cánula de traqueostomía, ¿sí? Y es fácil, está al borde de la cama, este es un paciente post-COVID también, está al borde de la cama, le genera una resistencia, le da órdenes al paciente y le va evaluando en diferentes formas los grupos musculares que ya habíamos hablado. ¿Sí? Es sencillo, está bueno que en un momento lo hagan en alguna vez y para que por lo menos vayan vivenciando, vayan evaluando como puedan. ¿Sí? Si hablamos de Pimax y de Pmax, ¿sí? Estos son este es un manovacómetro, ¿sí? Es un manovacómetro donde la línea, o sea, la aguja roja, ¿sí? Va a ser fija, va a estar guiada por esta aguja que es negra, ¿sí? A medida que se levanta, la aguja roja queda y esto vuelve a su posición normal. Esto nos va a marcar el límite, ¿sí? Tanto para la Pmax como la Pimax. Acuérdense que la Pimax siempre es negativa y la Pmax siempre es positiva. Fíjense, acá está mal escrito, pero es así. La Pimax negativa, la Pmax positiva. Esto viene con un tubo, una pieza en T, ¿sí? Esta pieza en T, a ver, un segundito. Ahí está. Esa pieza en T tiene una válvula unidireccional, ¿sí? Esta válvula unidireccional me permite, obviamente, generar el flujo en una sola dirección, ¿sí? Y donde el aire va a entrar por acá, ¿sí? El aire va a entrar por acá, va a ir a la tráqueo, ¿sí? Acá va a estar conectada a la tráqueo del paciente. Y cuando va a salir, esta, como tiene una válvula unidireccional, no va a permitir el flujo de aire, ¿sí? Que pase y va a chocar contra esta resistencia, ¿sí? Que nosotros le ponemos y me va a marcar, ¿sí? Si en este momento está soplando aire y saca, me va a marcar una Pmax, ¿sí? Acuérdense que la Pmax es una medición de las presiones expiratorias máximas, ¿sí? Que se hacen a partir de la capacidad pulmonar total o de lo que más podamos de capacidad pulmonar total, ¿sí? Para poder sacar el aire con más fuerza. Y la Pimax es la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Que lo que hace es llevar al paciente a volumen residual, ¿sí? Y tomar el aire bien fuerte, bien alto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Los valores normales en esta ecuación los podemos ver, ¿sí? Es una cuenta que se hace para tanto mujeres como hombres, ¿sí? Y se saca la cuenta y se ve el valor normal de los pacientes normales, estamos hablando, o sea, sanos. Fíjense, acá como le expliqué anteriormente, la línea roja quedó fija, ¿sí? La línea negra no. Se levantó esta línea negra para tomar la Pmax, ¿sí? Y quedó en casi 60. Bien, al igual que acá la Pimax. Se levantó y quedó casi en... Esta sí quedó en 60. Bien, ¿qué punto de corte tenemos nosotros? Sí, nosotros tenemos varios puntos de corte, ¿sí? Uno de los puntos de corte para poder el paciente sacar de una ventilación espontánea, o sea, el paciente está con ventilador, con ARM. Nosotros pensamos que teniendo una Pimax mayor a 40 y una Pmax mayor a 30, podría el paciente ventilar espontáneamente, o sea, tranquilo, durante por lo menos el tiempo de la prueba de ventilación espontánea. Ahora vamos a ver un video, ¿sí? De un compañero tomando una Pimax. Fíjense lo efusivo que es.
Estás recuperada, saturás bien. Vamos, ¿sí? Le coloca Larga el aire. eh, Toma aire profundo, vamos. quiero que escuchen. Fuerza, 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 dale, fuerza. Fíjense lo fusivo que es. Me tiene Eso. que decir eso para que Aire. tome Vamos, aire. toma el aire bien profundo. Dale, más, 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 Está más. luchando siempre con Larga el aire. contra una resistencia Eso. Toma aire, dale. y me va a Bien generar una profundo, fuerza, medición fuerza, de la fuerza, presión. fuerza, fuerza. Larga. Muy bien. Cuando el paciente está, como esta paciente divina, está bastante consciente, puede llegar a obedecer órdenes y podemos hacerlo en 3 repeticiones y tomar la mejor, ¿sí? El mejor valor. Pero si el paciente no está consciente, también se puede hacer, ¿sí? Según las bibliografías, hay personas que lo llevan a 40 segundos, otros hasta 1 minuto, ¿sí? Lo mantienen, como es una válvula unidireccional, en algún momento va a generar un esfuerzo, ¿sí? Porque el paciente va a querer meter aire o va a querer sacarlo y eso me va a ir levantando presión en el mano vacuómetro, ¿sí? Pero se pueden hacer en ambas. Bueno, con respecto a lo que es la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital del paciente me va a permitir evaluar indirectamente la fuerza de los músculos respiratorios, acuérdense de los volúmenes pulmonares y demás, y tenemos diferentes aparatos o diferente tecnología para poder tomarla, ¿sí? Lo podemos tomar por un espirómetro portátil o con un espirómetro portátil o con un respirador microprocesador. Ahora estos Nemovent de Tecme se pusieron un poco de moda con esto del COVID, y hay un montón de estos, y esto lo puse ahí como porque es uno de los que posiblemente puedan llegar a tomar la capacidad vital del paciente, ¿no? Obviamente con su software. ¿Para qué me sirve la capacidad vital? La verdad que la capacidad vital me sirve para un montón de cosas, me da un indicio de un montón de cosas. El valor normal es de 60 a 70 mililitros kilo, ¿sí? Y a medida que va disminuyendo la capacidad vital, ¿sí? A medida que el paciente tiene más debilidad, disminuye la capacidad vital, ¿sí? Y posiblemente tenga, si el paciente tiene menos de 30 mililitros kilo, tenga una alteración del atroz. Si tiene menos de 20 mililitros kilo, haga microatelectasias, ¿sí? Y si tiene menos de 15 a 13 mililitros kilo, posiblemente necesite algún apoyo ventilatorio, ¿sí? Entonces me va a dar un indicio de que cómo va a estar o cómo me va a responder el paciente. Ejemplo, si yo agarro y tengo un paciente ventilado, posiblemente, si yo le tomo una capacidad vital, me va a decir, bueno, mira, le puede llegar a salir, no puede llegar a salir, tiene más de 15, bueno, posiblemente no necesite tanto apoyo ventilatorio, vamos a sacarle un poco, o el paciente cuando está ya desvinculado de la ventilación mecánica y necesito que generar fuerza para que pueda toser, para que pueda decanularse, o para que pueda estar durante un tiempo bastante prolongado sin ningún apoyo, ningún apoyo ventilatorio, ni que yo lo tenga que reclutar porque se atelectasea. Bueno, esa es una de las posibles causas o posibles herramientas que yo tengo para poder evaluarla. ¿La podemos hacer nosotros? Sí, la podemos hacer nosotros. Es más, nosotros en la institución donde yo trabajo la hago, pero obviamente se hace conjuntamente, se toma las decisiones conjuntamente con el médico neumonólogo. Esto para recordar un poquito con el diafragma y la capacidad vital, acuérdense, ¿sí? Que estos pacientes posiblemente tengan alguna debilidad diafragmática, ¿sí? Nosotros ya se lo había explicado, ¿sí? Y al tener una debilidad diafragmática, fíjense la cúpula diafragmática anatómicamente bien predispuesta, ¿sí? Lo que hace es descender el diafragma para poder ingresar el aire, ¿sí? Y nosotros nos observamos siempre en las zonas de aposición, ¿sí? En las zonas de aposición, cuando tienen menor zona de aposición, que el diafragma se aplana, ¿sí? Por alguna debilidad o cuando el grosor del diafragma disminuye, ¿sí? Por también alguna debilidad, ¿sí? Va a generar menor fuerza y se va o a fatigar o se va o no va a generar tanta entrada de aire, ¿sí? Por lo que el paciente posiblemente me genere una
capacidad vital baja, ¿sí? Disminuida. En los pacientes que estamos normales, en los pacientes acostados, si el paciente obviamente está, un paciente débil está muy acostado, ¿sí? Posiblemente todo lo que es la presión de la presión abdominal, ¿sí? Me va a generar una presión, ¿sí? Sobre los pulmones y no me va a permitir la entrada de aire, ¿sí? O porque el diafragma se va a encontrar, el diafragma se va a encontrar aplanado y el radio del diafragma, ¿sí? Va a estar aumentado, por lo que el esfuerzo del paciente va a ser mayor, ¿sí? Acuérdense que el radio lo vamos a representar así, ¿sí? Esto va a ser el radio, si esto por un diafragma aplanado, ¿sí? Se aumenta, aumenta el radio, evidentemente el esfuerzo va a aumentar y evidentemente el paciente se va a fatigar con el tiempo. ¿Sí? Por eso la capacidad vital está muy relacionada con la funcionalidad del diafragma también. Hay otros dispositivos que para evaluar la fuerza, sí, no son muy utilizados. La verdad que yo lo vi una vez. Son dispositivos manuales capaces de registrar la fuerza muscular voluntaria isométrica. ¿Sí? Son por kilogramo fuerza. Y tienen un punto de corte menor a 11 kilogramos para hombres y menor a 7 kilogramos para mujeres. La verdad que yo se los puse para que lo sepan, para que sepan que existe, para que sepan que lo pueden llegar a usar, pero no se usan habitualmente. Después hay otros métodos también para evaluar la fuerza muscular que no son por dispositivos o dispositivos que nosotros podamos manipular, que son los dinamómetros, la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa, estimulación magnética. Sí, obviamente son estudios complementarios que se piden, que son bastante útiles claramente y además hasta diagnostican la debilidad adquirida, ¿no? Y luego de evaluar, ¿sí? O sea, luego de evaluar tenemos al paciente, lo tenemos reevaluado, nos vemos que el MRC es menor de 48, está débil, tiene Pimax y Pmax por debajo de 40, que tiene el paciente está débil, tiene una capacidad vital baja, el paciente está con una debilidad adquirida en la terapia intensiva, ¿sí? Por mucha sedación, por la gravedad de la sepsis, por lo que fuese. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vamos a tener que implementar o poder ayudar a pesar de todo lo que nosotros evaluamos, ¿no? Entonces, hay algo que yo quiero que les quede grabado, ¿sí? Que a veces es el miedo del paciente, nosotros vemos que el paciente está muy enfermo como para poder levantarse de la cama, como para poder ayudarlo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a molestar si el paciente está ahí, está muy crítico, o para qué lo vamos a movilizar? No, el paciente realmente está muy enfermo como para poder permitirse el reposo en la cama. No podemos permitir que el paciente esté en reposo en la cama si está en terapia intensiva. ¿Sí? O sea, nosotros lo tenemos que empezar a movilizar, lo tenemos que mover, ¿sí? Lo tenemos que activar. Para eso necesito que tengan en claro esto. ¿Sí? Esto es lo que sea, todo lo que es la UCI, ¿sí? Es una retroalimentación. Obviamente que la ventilación prolongada, si el paciente está o sea, tiene mucho tiempo la ventilación mecánica, ¿sí? Genera una debilidad generalizada. Esto que va a generar que el diafragma esté por desuso, se fatigue, que los músculos tengan mucha exigencia, ¿sí? No tolere el destete, ¿sí? Por lo que va a perder fuerza el paciente, porque va a perder eficacia aeróbica, porque la composición muscular evidentemente al no movilizarse también va a estar abolida y va a empezar todavía a generar más ventilación prolongada y bueno, y así. Todo un círculo vicioso, ¿sí? Y eso obviamente va a aumentar los días de ventilación mecánica y los días de estadía hospitalaria. Esto es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Tenemos que atacarlo ahí. Entonces, para eso nosotros tenemos que implementar un programa intensivo, ¿sí? Un programa intensivo de kinesiología motora. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿en qué va a actuar? ¿Sí? En optimizar la oxigenación, en la ventilación alveolar, en mejorar la relación ventilación-perfusión, en activar todo lo que es la actividad mucociliar, ¿sí? Generar mayor movimiento de la actividad mucociliar y posiblemente favorecer
la entrada de los volúmenes pulmonares, sedestando al paciente, generando un buen o un mejor radio diafragmático, ¿sí? Para poder generar menos esfuerzo. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones para la rehabilitación que yo necesito? O sea, yo el paciente está internado, ¿qué yo necesito? O sea, ¿en qué tengo que pensar para poder iniciar este proceso intensivo de kinesiología motora? ¿Sí? Tiene que tener el paciente una adecuada reserva cardiovascular. Paciente, nosotros esto todo lo vamos analizando en la historia clínica conjuntamente con el médico, ¿sí? Y con los demás servicios, ¿no? Tiene que tener una estabilidad hemodinámica, tiene que tener un control de la hipoxemia, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el paciente tiene una buena oxemia, y si no tiene una buena oxemia, cómo la podemos llegar a mejorar, ¿sí? No tiene que haber intercurrencia clínica, el paciente ya tiene que tener resuelto su patología de base, ¿sí? Y obviamente, como lo dije al principio, tiene que ser un abordaje multidisciplinario, decirle a la enfermera que nos ayude, decirle a nuestros compañeros que nos ayuden, decirle a los médicos que nos ayuden. Si nosotros nos vamos, decir que continúen con este proceso de rehabilitación, ¿sí? Que el paciente tiene que estar en constante movimiento. La progresión de la movilidad, ¿sí? Hay millones de protocolos, la verdad que hay millones de formas para poder ayudar al paciente, pero primero lo que tenemos que tratar de activar, ¿sí? Es la movilidad de la cama, ¿sí? La movilidad de la cama, en cuanto ya nosotros tenemos al paciente, obviamente la movilidad puede ser lo que ustedes quieran, puede ser pasiva, puede ser asistida, puede ser activa, puede ser conjunta, puede ser lo que fuese, ¿sí? Obviamente si el paciente es colaborador, ¿no? ¿Sí? Luego de eso, luego que nosotros podemos movilizarlo, perder la rigidez, ¿sí? El paciente todavía no se puede sentar porque evidentemente hace hipotensiones ortostáticas o el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿sí? Lo puedo movilizar pasivamente, claramente en la cama. Paso luego a la asestación, ¿sí? La asestación tiene que ser asistida, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado con los cables, hay que tener mucho cuidado con todas las bombas, el manguito del tensiómetro, que suele siempre salirse, ¿no? Que eso es lo de menos, ¿no? Que te salga una TAM, salís corriendo, pero siempre uno tiene que tener de acuerdo o la sonda vesical también es muy importante, ¿sí? Tiene que estar todo siempre controlado eso. Por eso tiene que ser asistida y por eso tiene que estar ayudada, además el paciente lo va a necesitar. Luego pasa a sedestación con equilibrio, ¿sí? El paciente se sedesta y le podemos ir sacando apoyos, ¿sí? Para que el paciente empiece a tener un mayor control de tronco. Acuérdense que estos pacientes están re débiles. Después luego bipedestación asistida, ¿sí? Bipedestación en marcha en el lugar. Esto de bipedestación en marcha en el lugar, obviamente una terapia intensiva, a no ser que sea una terapia bastante grande o que te permita, no hay tanto espacio, ¿sí? Pero posiblemente si hay terapias intensivas que son individuales o de habitaciones que tienen espacio, también poder llegar a poder marchar, ¿sí? En ese espacio, en el mínimo que tengamos, y si no, después empezar a practicar lo que es la transferencia en silla, ¿no? O sea, nosotros el paciente ya lo tenemos bipedestando, marcha algo en el lugar, lo podemos hacer esa transferencia en silla de rueda, en lo que fuese. Y luego, obviamente, terminar con la marcha asistida, sea con un andador, sea con un bastón, lo que fuese, ¿sí? Lo que tengamos a mano, siempre nosotros los kinesiólogos somos muy como MacGyver, tratamos de buscarle la solución con lo poco que tenemos. Perdón. Ahí está. Esta es la paciente está caminando, ¿sí? Con su kinesióloga respiratoria y su kinesiólogo motor, ¿sí? Está caminando con un respirador, ¿sí? Fíjense cómo le van teniendo el respirador, fíjense cómo le van teniendo la tubuladura y fíjense cómo la paciente camina
con el respirador. O sea, no es un impedimento que la paciente esté ventilada para poder nosotros sacar a pasear, ¿sí? O sacar a disfrutar. El paciente se despeja, el paciente se siente más útil, el paciente se siente mucho más confortable, mucha más energía, ¿sí? Y después, de a poquito, nosotros le pudimos sacar el respirador, ¿sí? Fíjense cómo camina. Este paciente es también en marcha en paralela, es un paciente que también está con una polineuropatía del paciente crítico. Fíjense cómo lo asiste, ¿sí? Fíjense cómo ella es una kinesióloga motora, ¿sí? De la clínica donde nosotros trabajamos, es un gimnasio bastante lindo, entonces tenemos bastante espacio, pero también se puede llegar a hacer una terapia, también se puede hacer en algún lugar donde podamos llegar a tener un poquito de lugar. Esta es una progresión final donde la paciente está con una ayuda a marcha, ¿sí? Un andador, le explica las órdenes. Esta paciente está tracostomizada, ahí se ve el balón testigo con una sonda nasogástrica. Fíjense dónde está puesta su sonda vesical, ¿sí? su bolsa de orina, bien, y cómo va en el trayecto caminando, ¿sí? Primera estabilidad. El paciente está contraído y puede caminar tranquila. Esta es la misma paciente que vimos caminar con el respirador. Fíjense cómo evolucionó. Para bien, obviamente, ¿no? Porque no se dejó estar no se dejó estar la paciente estando ventilada, ¿sí? Este es otro paciente, ¿sí? Es un paciente también post-COVID, ¿sí? Donde su kinesióloga motora, ¿sí? La kinesióloga motora es ella, y el kinesiólogo respiratorio trabajan conjuntamente para poder rehabilitarlo. El paciente lo llevaron con una traqueostomía, con una humidificación y un filtro vírico bacteriano al gimnasio. Bien, ahora voy a poner. Muy bien. Fíjense cómo camina. Este paciente está muchísimo más débil. Fíjense que no pueden mantenerse mucho en pie. ¿Sí? Ahí está el concentrador de oxígeno, al costado, donde lo está manipulando. ¿Sí? Y los chicos lo están ayudando por lo menos a poder pararse, poder incorporarse. Fíjense cómo la debilidad de los cuádriceps, ¿sí? Que nos generan, no me permiten una extensión de rodilla. Lo vamos a repetir. Vamos para atrás. Fíjense en la debilidad. Falta el aire. La kinesióloga detiene, obviamente, de atrás, le va estimulando, ¿sí? Para que mantenga Un poquito más. extensión de cadera. Dos pasitos más, Humberto. Muy bien, genial. Y permite la ayuda y la rápida incorporación otra vez a su situación de la vida diaria, ¿no? Obviamente que el paciente tuvo mucha sedación, muchos bloqueantes neuromusculares y demás, y por esas causas quedó tan débil. Bien. En resumen, ¿sí? Para poder ver o para poder analizar sobre esta temática, ¿sí? Pues sobre este problemática, vamos a llamarlo, porque la verdad que tenía un gran porcentaje de afectación. Acuérdense, ¿sí? Que este es un cuadrito que nos simplifica bastante, ¿sí? Es un cuadrito sacado de la Physical Rehabilitation, que nos simplifica bastante lo que es la debilidad, ¿sí? Es un síndrome de debilidad muscular, ya hablamos, simétrica difusa, ¿sí? La importancia a lo que está asociado, mayor duración de la ventilación mecánica, mayor mortalidad, disminución de la capacidad física y la calidad de la vida, los factores de riesgo asociados, ¿sí? ¿Y qué resultados mejora la habitación precoz en la UTI? O sea, ¿por qué yo lo voy a movilizar? ¿Por qué yo lo voy a parar? ¿Por qué yo lo voy a sentar? ¿Sí? Todo lo que ya fuimos viendo, ¿sí? En el hospital obviamente va a generar una mayor fuerza y va a generar a caminar sin ayuda. Luego del hospital va a aumentar los días de vida y fuera del hospital los beneficios adicionales, ¿no? Obviamente que los beneficios adicionales son potenciales, ¿sí? Que no solamente la movilización precoz va
va a poder llegar a resolver estas disyuntivas, pero obviamente la movilización va a disminuir el delirium, ¿sí?, del paciente, va a disminuir la duración de la ventilación mecánica, va a disminuir la estadía en la terapia intensiva y va a aumentar la calidad de vida. Chicos, eso es importantísimo en los pacientes que están ventilados o en los pacientes que sufren un montón o que están hiper graves, ¿sí? Para poder de alguna forma nosotros ayudarlos, ¿sí? Empezar a movilizar, empezar a perder el miedo del paciente con un ventilador, a meter mano, a empezar a poder activar, ¿sí? Lo mínimo que podamos hacer, en lo mínimo que podamos hacer, el paciente lo vamos a ayudar un montón, ¿sí? Eso es importantísimo. Después, que quise poner, ¿sí? Esa es una revista de enfermería intensiva que está bastante piola lo que hicieron. Pudieron eh, hacer un cuadro, ¿sí?, para poder guiar un protocolo de rehabilitación. Lo separaron a los pacientes en niveles, ¿sí? Todos los niveles le hacen movilización pasiva 3 veces al día, ¿sí? Y le hacen los cambios de posición de cada 3 horas, ¿sí? Y lo van poniendo como inconsciente, consciente, consciente y consciente, ¿sí? A medida que acá le ponen todo lo que son los requisitos para poder iniciar el protocolo de el protocolo de movilización, sí, obviamente todo lo contrario, ponen los criterios de contraindicación y los criterios de suspensión de esa rehabilitación motora, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que estuvimos hablando, hacen ejercicios activos asistidos, y el paciente puede empezar a moverse contra la gravedad, pasan a ejercicios activos en la cama, posición de sentación 20 minutos, 2 veces al día, ¿sí? El paciente puede mover las piernas contra la gravedad, bueno, ya se está al borde de la cama, ¿sí? Cuando se resta al borde de la cama, puede empezar a hacer transferencias de cama a silla o sedestación en silla, mínimo 20 minutos, ¿sí? Eso es una progresión, si parece sencilla, pero por lo menos para tenerlo diagramado, para poder tenerlo un poco acomodado para después en un momento poder llegar a decir, bueno, con este paciente ¿qué hago? Bueno, este paciente está inconsciente, lo empiezo a movilizar y cambio de posiciones. Bueno, empezó a despertarse, empezó a colaborar, bueno, probemos con esto. Bueno, y así poder llegar a darle como si fuese un camino, una guía, y después obviamente nosotros cada uno meterle su toque, ¿no? Su, su magia, para así decirlo. Bueno, Bueno, espero que le haya gustado la charla, espero que se vayan con una idea de la debilidad, ¿sí?, de lo que es la debilidad, de de la forma de que nosotros podemos ayudar, cómo podemos evaluarlo. Obviamente estamos para lo que necesiten y para lo que quieran saber. Y nada, les mando un saludo gigante y espero que no haya aburrido tanto. Adiós.